Muy buenas dibujantes, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Carlos Pereire y hoy os traigo el vídeo proceso de, el retrato que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se trata del retrato de la obra que estoy realizando actualmente y mirad, como tenía que hacer el retrato, porque estoy haciendo la obra, digo, mirad, que no os llevaré el retrato completo, un poco el vídeo a los chicos y las chicas de YouTube, porque creo que os puede gustar bastante, porque ya no es tanto un vídeo tutorial, sino un poco ya mi forma más de trabajar y pues yo creo que a muchos os puede gustar, al menos los que estéis en un momento que digáis, ostras, quiero intentar hacer alguna cosita un poco más avanzada, pero quiero ver ejemplos. Pues por ejemplo, mirad, voy a enseñaros cómo estoy haciendo este retrato. Se trata de un retrato femenino, en el cual, ya veréis que lo que estoy intentando crear es como una mirada bastante más intensa, con un poquito de mueca sonrisa y ciertos contrastes, ¿vale? Para ello, para que os voy comentando un poco qué estoy utilizando, por una parte, para los oscuros más oscuros, por ejemplo, como el pelo, si os fijáis, he utilizado lápiz con T, concretamente el número B, ¿vale? Porque necesito que sea un poco más graso y que me dé un poquito más de oscuridad. Y luego estoy utilizando totalmente lápices, y lápices estoy utilizando desde el 2H, un HB, un 2B, un 4B y un 8B. Sobre todo el 8B para los más oscuros, y realmente el que más de todo estoy utilizando es el 2H y posiblemente como mucho el 2B, porque el 2H me sirve para hacer las capas generales y hacer transiciones muy suaves con el lápiz sumamente afilado, para no tener que difuminar, sino crear las propias transiciones del sombreado, crearlas puramente con lo que sería el trazo del lápiz, sin tener que utilizar, ningún tipo de difuminador. Por otra parte, para difuminar alguna zona en concreto, lo que utilizo es un pincel de cerda pequeñito, porque es más cómodo y un poquito más preciso que, por ejemplo, el dedo, o deja menos marcas que un propio difumino. A partir de ahí, ya veis que empiezo un poco el retrato. Ya he partido desde un punto donde tenía el retrato encajado y simplemente vais a ver en el vídeo cómo lo estoy simplemente sombreando, cómo poco a poco voy intentando subir los tonos paso a paso. Y ya metiéndonos un poquito más en lo que estoy haciendo ahora mismo, si os fijáis, voy intentando subir los tonos a las zonas de mayor oscuridad, como por ejemplo esa sombra que provoca arrojada en la nariz. Justo en ese momento, la nariz, todo lo que es la sombra que tapa parte del ojo, como está en sombra, y una sombra, porque la fotografía en sí que estoy teniendo de referencia, al igual que el objetivo que tiene este retrato es que tenga bastante contraste, las zonas donde haya mucha oscuridad directamente se van a fusionar y no va a haber diferencia. Por ejemplo, en el ojo, que aún no está del todo, realizado, como gran parte de él está en la sombra, no voy realmente a dibujar gran parte de la pupila ni nada. ¿Por qué? Porque no hace falta. Como veis, directamente estoy creando un mismo sombreado completo a todo lo que sería la zona del ojo. Al igual que, lo mismo, las cejas por ahora no las toco más, simplemente las estoy dejando un poco, sombreadas, lo que serían las capas bases. Pensad que al hacer un retrato donde quiero utilizar bastante detalle e ir un poco con cuidado, hago un trabajo un poco más de capa por capa. Intento tampoco no ser demasiado agresivo en ciertas zonas, porque también quiero que, el foco principal de esta obra, el foco lumínico, no se encuentra en la cara, sino que se encuentra más en la zona del pecho y del torso, por lo cual la cara no va a tener ningún punto de luz máxima en cuanto a blancos, por lo cual algunas zonas, por ejemplo la frente, vais a ver a medida que voy avanzando en el dibujo, se va a difuminar poco a poco e ir integrándose con el pelo. ¿Por qué? Porque a poco va a ir desapareciendo la luz. ¿Cuál es a lo mejor la parte un poco más complicada a la hora de realizar este retrato en sí? Como os fijáis, estoy en la parte de la nariz o las mejillas en general, y es el hecho de la perspectiva, porque estamos haciendo una perspectiva donde la cabeza está inclinada hacia atrás y encima tú lo estás viendo un poco justamente un polín desde abajo, por lo cual, ¿qué pasa? Que la nariz sube hacia arriba y se encuentra a la misma altura que los ojos. Esto, a la hora de encajar, realmente es una de las cosas que puede ser más complicadas para alguien que haga un retrato de estas características de primeras. ¿Por qué? Porque puede quedar el retrato extraño, porque es simplemente milímetros que la nariz te pueda quedar un poquito más alta, un poquito más baja, puede hacer que la expresión cambie totalmente. Al igual que la distancia entre la nariz y el labio. ¿Y qué pasa? Que al tener esta perspectiva, la distancia entre el labio y la barbilla se multiplica, hay muchísima más distancia, por lo cual hay que tener mucho cuidado en este tipo de retratos, porque no son frontales ni de 3/4, sino que son en perspectiva y desde abajo. Entonces,
Igual que la frente se hace mucho más pequeña de lo que tenemos pensado. Hay que tener cuidado. Y luego, por ejemplo, estoy aquí sombreando también todo lo que sería la parte del cuello y pues un poco lo mismo, hay que saber integrar luego las mandíbulas dentro del cuello. Un consejo que también os sugeriría es, yo ahora mismo en el tutorial o bueno, el vídeo que estoy enseñando ahora, simplemente me estoy centrando en lo que sería la cara. Pero también os aconsejaría que si, por ejemplo, estáis haciendo una figura y esta en concreto tiene pelo, que vayáis sombreando el pelo o que vayáis metiéndole también el tono de lo que toca la piel alrededor, porque de esa forma vais a tener una visión conjunta del nivel de sombreado que estáis haciendo. Por ejemplo, en mi obra, alrededor de su retrato hay el pelo, por lo cual yo realmente voy a intentar darle ya la oscuridad necesaria a ciertas partes del pelo. ¿Para qué? Para que cuando vaya metiendo más y más capas de sombreado a lo que sería el retrato, tenga la comparación del negro máximo que es el pelo de al lado. Entonces yo sé que si me estoy pasando de oscuridad o me estoy quedando corto y hace falta más. Por ejemplo, imagínate que tú acabas de hacer todo el sombreado del retrato y le pones el negro necesario para hacer el pelo y entonces te das cuenta que todo el retrato te ha quedado clarito. ¿Por qué? Porque hace falta mucha más oscuridad y como no habías puesto el negro del pelo, te das cuenta entonces al tener la comparativa. Pero bueno, a partir de ahí, veis cómo voy intentando retocar cada vez haciendo capas. Si os fijáis, no es un trabajo que estáis haciendo en plan a saco, sino en plan metiendo sombras muy bestias, a lo mejor con otros tipos de dibujos que tengo tutoriales, no. Al ser un retrato donde es mucho más suave, donde estoy intentando buscar un poquito más del detalle, un poco más la suavidad, ¿por qué? Porque es un retrato encima no es excesivamente grande y tampoco puedes pasarte en hacer muchas locuras. A ver, que puedes, pero te arriesgas a cagarla. Yo también intento trabajar un poco con lápices muy finitos, como lo que os comentaba del 2H. ¿Por qué? Porque tú cuando haces una capa con un 2H, lo bueno que tiene es que el trazo es sumamente finito y apenas hace que, digamos, el poro del papel saque marcas. Mientras que si tú intentaras hacer lo mismo con un 8B, verías que el trazo es mucho más rugoso. Entonces, si tú quieres ir metiendo oscuridad poco a poco, y hacerlo muy suave, te conviene empezar pues, por lápices como el HB, luego meter una siguiente capa del 2B y luego mejor el 4B e intentar apretar un poquito el 4B. Yo, por ejemplo, el 8B lo estoy utilizando para cosas muy concretas donde necesite oscuridad máxima, como por ejemplo las pestañas de los ojos, la pupila, las fosas nasales o por ejemplo todo lo que es la comisura del labio donde hay ciertos puntos de oscuridad máxima, es necesario mejor meter esa cantidad. O partes del pelo, por ejemplo, las transiciones del pelo hacia el cuello, para que no sean cortes demasiado exageradas, pues también, un poco lo mismo. Y finalmente, pues bueno, a partir de ahí vas aumentando tonos y tonos. Fijaros, por ejemplo, ahora en la frente, cómo voy, digamos, aumentando esos tonos. ¿Por qué? Porque la luz realmente viene desde la mandíbula. Rebota un poquito en la nariz, pero a medida que nos vamos alejando hacia arriba, va oscureciéndose más y más y más. O, por ejemplo, que ahora estoy con lo que serían las cejas. En las cejas ahí sí que estoy utilizando, por ejemplo, el 8B, pero ¿por qué? Porque primero por debajo he hecho una capa base, pues a lo mejor con un 2B o con un 4B. Y luego con el 8B lo que hago es hacer la textura del pelo, pero ya por debajo hay un sombreado lineal. ¿Por qué? Porque mucha gente ya de primeras simplemente se fija en hacer pelitos como si fuera esto pestañitas, y no. Primero crea la base y luego los pelos es simplemente la textura, pero ya el tono lo tienes por debajo con un sombreado adecuado. Y a partir de ahí, pues bueno chicos, como veis en pantalla, ir subiendo tonos poquito a poquito, ir metiendo cada vez un poquito más de contraste hasta llegar pues bueno, al punto que uno desea. Y veréis que pues bueno, va a ir metiéndole caña. Yo sobre todo os aconsejo que hagáis lo del pelo. Y si no, en vuestro caso, estáis haciendo a alguien con pelo corto que no tiene el pelo alrededor, dibujad el fondo. Y de esa forma veréis el nivel de oscuridad o de luz que necesita vuestra obra. Así que chicos, poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo y cualquier cosita, dejadlo en comentarios. Os dejo terminando el vídeo. Muchas gracias. Nos vemos.